Celebrando la Eucaristía, en la que en el 2 de febrero, como cada año, recordamos la presentación del Señor al templo, en la víspera del domingo. Habitualmente cuando la presentación del Señor, que es una fiesta litúrgica, cae el día domingo, se celebra igual. Hoy, como cayó el sábado, lo hacemos solamente el día de hoy. Hemos bendecido, según la liturgia, los cirios, que es una bendición litúrgica, y por lo tanto es un signo sensible de la santificación. La liturgia son signos sensibles que realizan, cada uno a su modo, como en este caso es un sacramental, la santificación del hombre. Entonces, por supuesto que no es un objeto supersticioso, pero la tradición cristiana siempre ha tenido los cirios en gran estima para la protección en alguna tormenta. Yo recuerdo que en paz descanse mi abuela, cuando llovía muy fuerte, había truenos, prendía algún cirio bendecido, tal vez en este día, o el que recogía seguramente también en la vigilia pascual. Son signos sensibles de la protección de Dios, y es bueno que la fe los mantenga, como nosotros en las relaciones, cuando tenemos cariño por alguien, le damos un abrazo, le damos un beso, damos un regalo. Eso en sí mismo no es el afecto, porque hay gente que es media rara o que es media seca, digamos, y tiene afecto pero no lo expresa. No quiere decir que porque haya todas estas cosas haya fe, pero cuando hay fe también esto es una expresión de la fe. Pero la fe no se reduce a eso, eso es un signo de la fe. La fe es mucho más, la fe es el encuentro con el Señor, y es el nombre tradicional que tenía la fiesta que celebramos hoy, 2 de febrero, Hipapante en griego, la fiesta del encuentro. Cuando una mujer hebrea daba luz, durante 40 días tenía que prepararse para la purificación, porque en el parto había sangre y el contacto con la sangre volvía a la persona impura, a ella y a las que habían participado del parto. Entonces a los 40 días había que hacer una ceremonia en el templo o con cualquier sacerdote. Los que tenían plata podían ofrecer un corderito y las palomas. En el caso de los pobres, Lucas cuando nos narra este evento nos da a entender que la Sagrada Familia era pobre, ofrecen los pichones de paloma, que era la ofrenda de los pobres para la purificación de la Virgen. Y también al Jesús ser el primer hijo, en recuerdo de los hebreos salvados del exterminio del éxodo del faraón, los primogénitos, el primogénito tenía que ser rescatado pagando los siclos de plata a cualquier sacerdote. No era necesario ir al templo, bastaba ir a una sinagoga y en el caso del rescate a un sacerdote entregarle esas monedas. Vemos que la Sagrada Familia quiere ir, vemos varias subidas de Jesús. Jesús era un judío piadoso. Jesús era un judío piadoso y cumplía puntillosamente la ley. Pero el encuentro, el nombre de la fiesta en griego, Hipapante, el encuentro no se produce en una liturgia o con los sumos sacerdotes o con los escribas, podríamos decir con la formalidad del templo, sino que el encuentro se produce con dos ancianos, Simeón y Ana, dos anaguim, dos pobrecitos de Yahvé, que estaban en el templo, que eran un poco profetas, hoy podríamos decir también tal vez un poco locos, en el buen sentido. Vieron que antes se decía un loco lindo, este es un loco lindo, un poco de alguna manera desprotegidos, pero totalmente consagrados a Dios. Y Simeón dice esa expresión que marcó a través de los siglos la liturgia de este día con los cirios. Dice que Jesús es luz para iluminar a los gentiles. Los gentiles son las personas que tenían otra fe o que no tenían la fe verdadera. Luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y eso es lo que estamos celebrando hoy, que Jesús es luz para los gentiles, que Jesús siempre sale al encuentro nuestro. Es la fiesta del encuentro, la presentación del Señor al templo, la purificación de Nuestra Señora, el día en que se bendicen las velas y que en muchos lugares, tenemos por ejemplo hoy en San Luis una parroquia, la Candelaria, hay diócesis también que están dedicadas a la Virgen de la Candelaria, precisamente es
este encuentro que Dios hace con el pueblo. ¿Y qué pasa en un encuentro? Si uno saluda, el otro tiene que saludar. Si uno conversa, el otro tiene que conversar. Y puede haber conversación, una conversación en serio, cuando hablan las dos partes, o puede haber una especie de monólogo. Y eso vemos en el Evangelio del domingo cuarto durante el año del ciclo C, que va a tocar mañana. Y en este Evangelio vemos cómo Jesús, después de haber predicado en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret, todo el mundo qué contento, este sí que es bueno, las palabras de gracia que salen de su boca, pero les toca el corazoncito, porque Jesús salió al encuentro de todo el pueblo, de los judíos y de todos los hombres, y de todas las mujeres de ese tiempo, de todas las naciones y de todos los tiempos. Y entonces Jesús les dice algo que les molesta un poco. Dice, yo les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo. Y Elías fue a una viuda de Sarepta en el país de Sidón, en un país pagano. Y dice Jesús, también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio, otro país, que no era el pueblo elegido, el que no tenía la fe verdadera. ¿Cómo la gente que no tiene todas las credenciales que yo tengo se puede encontrar más con Dios? Y es esto el misterio. Y entonces todo ese fervor, estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca y se sorprendían, este no es hijo del carpintero. Y de golpe cuando les dice algo que no le gusta, al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina con intención de despeñarlo. Cuando Jesús nos dice lo que no nos gusta, lo tiramos por la montaña. Qué fácil. Vemos que muchas veces actuamos así, lamentablemente. El diálogo es diálogo si el otro dice lo que yo quiero escuchar, y si no, no es tan diálogo. Y la verdad, antes de ver si lo que se dice es verdad o mentira, preguntamos, ¿quién lo dice? La verdad es verdad aunque lo diga el diablo, dice Santo Tomás de Aquino en la Suma. Aquecunque dicatur, por cualquier que sea dicha la verdad, a Espíritu Santo es del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar la verdad, y tenemos que buscar el diálogo, y tenemos que buscar el encuentro. Por eso fíjense, algo que parece contradictorio pero no lo es, eso es la paradoja. Una paradoja es algo que parece contradictorio pero no lo es. Jesús y su familia son sumamente puntillosos cumplidores de la ley, cumplen todo, más de lo que deben, porque no hacía falta ir al templo, ellos van al templo a hacer todos los rituales como corresponden y suben las veces que tienen que subir. Pero Jesús, sin embargo, nos enseña que no el ritualismo es lo que salva, sino lo que salva es el encuentro con Él y con el Padre. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, el que entra en diálogo con Dios, el que escucha a Dios, el que entra en relación con Él. El Papa cuando venía en el avión de Panamá, o cuando iba de Panamá a Roma después del encuentro de la juventud, le preguntaron por qué, uno de los periodistas, por qué hay tantos jóvenes que se van de la iglesia. Y el Papa hizo una reflexión en el sentido del testimonio, y es cierto, a veces, sobre todo los sacerdotes, los que tenemos que dar mejor testimonio, no lo damos. Y fue llegando a todo, dice el Papa, mucha gente va a misa y dice, yo voy a misa todos los domingos, pero después si tiene un empleado no le paga lo que corresponde, o si puede tomar un atajo en tal lado lo toma. ¿Está mal ir a misa todos los domingos? ¿Qué nos está diciendo el Papa? ¿No vayan a misa todos los domingos? No, nos está diciendo como Jesús, que cumplía todo, pero la verdadera fe no está en el cumplimiento, sino que la verdadera fe está en una auténtica relación con Dios. Y el cumplimiento de las cosas es la expresión auténtica de esa relación que tiene que existir. Por eso, queridos hermanos, en este día nos llevamos un objeto bendecido, pero recordemos que ese objeto bendecido nos está diciendo, tenés que encontrarte con Dios, tenés que encontrarte con Jesús.
por medio de María, por medio de un santo, por medio de un hermano, por medio de una buena obra, tenemos que encontrarnos con Jesús. El nombre más antiguo y la razón más teológica de esta fiesta de la presentación del Señor al templo es Jipapante, el encuentro. Por eso, con todas nuestras necesidades e intenciones, hoy ha sido un día de oración, han rezado con la Virgen las 1000 Ave Marías, vamos a pedir al Señor la gracia de un encuentro auténtico con Él. Pedimos también por todas nuestras necesidades e intenciones y encomendamos también a nuestros seres queridos difuntos. Que así sea.